Buenas tardes, hoy les vengo a explicar sobre la matriz de la terapia de aceptación y compromiso, que tiene 4 componentes principales. Están las barreras, los valores, las acciones evitativas y las acciones y compromisos. Como pueden ver, está clasificado por colores, o sea, la parte que está azul es la parte inflexible que tiene el paciente y la parte que está en rosado es la parte flexible. Esto quiere decir que la parte inflexible es lo que lo aleja, acá dice lejos, la parte que lo aleja de lo que a él realmente le importa. Y acá, por la parte, como vemos estos dos componentes flexibles, lo acercan hacia lo que a él realmente le importa. Y acá está la palabra hacia. Y acá tenemos la palabra mente, que está escrita primero en azul y luego en rosado, para hacer alusión a que primero la mente puede llegar a ser rígida, inflexible, pero también puede, por medio de esta terapia de aceptación y compromiso, ser más flexible. Asimismo, las acciones que llevemos a cabo pueden ser rígidas en un inicio, pero pueden volverse flexibles. Esta matrix la voy a explicar por medio de un caso, y así yo voy nombrando los componentes del caso y los voy relacionando con lo que es la matrix. Entonces, este caso lo va a hacer principalmente en el componente de la terapia de aceptación y compromiso, que es el yo como contenido versus el yo como contexto. En ese orden de ideas, el caso es el siguiente. Se trata de un chico que tenía una buena relación con su padre y con la familia de su padre, pero resulta que él se enteró que lo negaron en un juzgado porque el papá no quería o no estaba dispuesto a dar una cuota de alimentos. Entonces, el papá y la familia del papá dijeron en el juzgado: él no es mi hijo y no hace parte de nuestra familia. El chico, al enterarse de eso, generó un dolor muy grande en su corazón, y ahí es donde vamos a empezar a explicar el yo como contenido, porque él aprendió a definir y a reconocer los sentimientos, pensamientos y emociones que sentía en ese momento. Entonces él decía que sentía mucho odio, tristeza e ira hacia su padre y hacia la familia de su padre. En ese orden de ideas empezamos a hablar acá sobre las barreras, donde se le pregunta qué te impide hacer lo que te importa. El paciente quería y soñaba con ser un gran psicólogo y con ser un gran escritor. Entonces ese odio y esa tristeza y esa ira que sentía hacia su padre y hacia la familia de su padre no le permitía ver sus objetivos ni le permitía ir más allá. Es por esto que él se encontraba solo en una rumiación de pensamientos constantemente, de lo que había sucedido y del por qué su padre lo trataba así, teniendo en cuenta que además el papá lo llamaba a insultarlo. En ese orden de ideas pasamos hacia el yo como proceso. En el yo como proceso, el chico siguió con su vida, pero entendió que esa estimulación aversiva, así como tenía un inicio, tenía un final. Entonces, él entendió que esa ira, ese odio y esa tristeza que sentía ya no tenía el mismo valor que antes. Ese valor se fue decrementando, hasta el punto de llegar al yo como contexto. Pero en el yo como proceso se le preguntan acciones evitativas: ¿qué es lo que haces que te distancia de tus valores y metas? Entonces él refería que cuando él quiso ser escritor y entró a estudiar la carrera como tal, en sus poesías lo único que tenía era escrito sobre el odio que le tenía hacia su padre, pero no escritos que lo acercaran a lo que él realmente le importaba, que era la psicología. Por tanto, seguir en estos pensamientos rumiativos sobre lo que sentía por su padre lo alejaba de su objetivo de querer ser un gran psicólogo. Por tanto, ya pasamos a lo que sería el yo como contexto, porque aquí se empezó a hacer una clarificación de valores. Entonces, en valores se le pregunta qué es lo verdaderamente importante para ti. Para él es importante su mamá, sus abuelos maternos, es importante ser un gran psicólogo y ser alguien muy importante para la psicología, y es importante
un juramento que se hizo de que cuando él fuera padre, él sería un buen ejemplo de lo que es un padre, no lo que su papá hizo con él, ni nada similar. Entonces, él empezó a reconocer lo que era importante para él, y ahí es donde pasamos al siguiente paso, que son acciones y compromisos, donde se le pregunta qué estás haciendo y en dirección hacia tus valores. Entonces él comprendió que pudo trascender en su vida teniendo esa estimulación aversiva, pero cambiando su punto de vista frente a esa estimulación aversiva. Por tanto, ese odio que tenía hacia su padre pasó a ser un sentimiento de odio, a ser un sentimiento de lástima, porque el valor que le tenía de ese odio fue cambiando y por tanto ya no lo afectaba y podía acercarse hacia lo que a él realmente le importaba, sin importar los insultos, las humillaciones o las cosas que le podría decir su padre. Entonces este chico estudió 5. Cuando se le preguntó qué estás haciendo en dirección a tus valores, entonces él refiere que estudió 5 años psicología y luego estuvo trabajando en un colegio y luego él hizo una especialización. En ese colegio también comprendió que él podía ser un símbolo de la psicología y él podía ayudar y proteger a varias familias. Y así es como este caso de este chico nos puede explicar cómo pasamos de la inflexibilidad a la flexibilidad psicológica y cómo podemos, a pesar de los insultos, las humillaciones, trascender en nuestra vida para alcanzar lo que realmente nos importa. Gracias y espero que haya quedado claro.